Imagina que has despertado espiritualmente, que tu conciencia se ha expandido, que puedes sentir con claridad la energía detrás de las personas, de las decisiones y hasta de tus propios pensamientos. Imagina que entiendes cómo funciona el universo, cómo la vibración moldea la realidad y cómo lo invisible sostiene lo visible. Que aún así, por alguna razón que no logras explicar, el dinero sigue siendo un territorio difícil, confuso, inestable o incluso doloroso. Has crecido en conciencia, pero tu prosperidad no crece al mismo ritmo. Ese es el misterio silencioso del que casi nadie habla, el conflicto energético entre la luz interior y la abundancia material. Y aquí está la parte que la mayoría nunca descubre. No es falta de capacidad, no es falta de oportunidades, no es falta de merecimiento. Lo que opera por debajo de todo eso es un patrón energético específico, profundo y antiguo que afecta especialmente a quienes ya están despiertos espiritualmente. Un patrón que distorsiona la relación con el dinero, bloquea la recepción, debilita el flujo de abundancia y crea una incoherencia entre lo que tú sabes que existe y lo que realmente experimentas. En este video vamos a revelar ese patrón raíz, cómo se forma, cómo afecta tu vibración y sobre todo cómo liberarlo. Aquí entenderás por qué los espiritualmente despiertos suelen tener más dificultades con el dinero y cómo transformar esta energía para que la prosperidad fluya de una vez por todas. Si eres nuevo por aquí, te invito a seguir este canal, no como una formalidad, sino porque todo lo que comparto está diseñado para expandir tu conciencia y ayudarte a manifestar una vida alineada con tu verdadero campo energético. Activar esta comprensión cambia tu realidad desde dentro. Lo que vas a aprender hoy importa más de lo que imaginas. Cuando conoces este patrón, toda tu relación con la riqueza cambia. La culpa vibracional se disuelve. La incoherencia entre espíritu y materia desaparece. El miedo sutil que te aleja del dinero pierde fuerza. La herencia energética de escasez deja de dominarte, porque la verdad es simple. Tu alma no tiene ningún problema con la abundancia. Tu espíritu no rechaza la prosperidad, pero tu campo energético sí puede estar condicionado para bloquearla, especialmente si ya estás en un camino de despertar. Hoy entenderás cómo funciona eso. Revelaremos la raíz, la agitación, las consecuencias invisibles y los 4 núcleos profundos que sostienen este conflicto. La expansión de conciencia que accidentalmente rechaza lo material, la memoria kármica de renuncia, la culpa vibracional, la programación subconsciente que distorsiona tu campo financiero. Es un mapa completo, una visión clara para que puedas salir de la lucha y entrar en un estado de coherencia con la riqueza. Quédate conmigo hasta el final, porque la manera en que veías el dinero nunca volverá a ser la misma. Y para que este conocimiento se expanda aún más, respira, siente tu presencia y permítete recibir lo que tu alma ha estado intentando mostrarte desde hace mucho tiempo. La prosperidad no es una amenaza para tu luz, es una extensión natural de ella. Cuando una persona despierta espiritualmente, algo profundo ocurre en su campo energético. La percepción se agudiza, la sensibilidad aumenta y la realidad se vuelve un espejo transparente del interior. La vibración se eleva, la mente se expande y el alma comienza a guiar con más fuerza que el ego. Pero junto con esa expansión, surge un efecto secundario que casi nadie anticipa. No es intencional, no es lógico y por eso pasa desapercibido. Una parte de la energía empieza a crear un rechazo inconsciente hacia la materia, como si el mundo físico se volviera menos importante, menos valioso o incluso una distracción del camino espiritual. Este rechazo no se manifiesta como una decisión racional, es más semejante a una interferencia vibracional, como cuando una frecuencia altera a otra sin que ambas se toquen. A medida que la conciencia se eleva, a veces ocurre una confusión sutil. La persona comienza a asociar la abundancia material con densidad, ego, superficialidad o pérdida de pureza espiritual. Es como si la luz interna dijese, sigue adelante.
Pero una capa escondida murmurase, pero no te acerques demasiado a lo material. Este es el primer núcleo del patrón energético que vamos a explorar. Imagina un ave que descubre por primera vez que puede volar más alto que nunca. Su instinto es ascender, pero no percibe que en ese mismo impulso deja de prestar atención al terreno que lo sustenta. Algo parecido ocurre con la conciencia despierta. A medida que sube, sin querer, deja de nutrir lo que sostiene su estabilidad en el plano físico. No es falta de méritos, es falta de atención energética. La energía sigue a la conciencia, y cuando la conciencia se concentra solo en lo espiritual, la materia se descompensa. Este rechazo sutil también se forma porque la expansión de la conciencia revela las ilusiones del mundo, la competencia, la necesidad de validación, la obsesión social por el estatus, y muchos despiertos, al percibir estas ilusiones, acaban negando todo lo que pertenece al mundo material, incluyendo el dinero. Confunden lucidez con renuncia. Confunden brillo espiritual con ausencia de prosperidad. No perciben que es posible vivir por encima de las ilusiones sin abandonar los recursos que la materia ofrece. El dinero, visto por ojos espiritualmente despiertos, se convierte en un símbolo demasiado cargado. Ya no es solo energía neutra, es un campo que parece representar una vibración antigua, densa, contaminada por los sistemas humanos. Y por eso es rechazado no por quien tú eres, sino por la interpretación energética que tu nueva conciencia crea sobre él. Y cada vez que ese rechazo vibra, el flujo se cierra un poco más. Este es el momento en que muchos comienzan a sentir el efecto. Bloqueos financieros sin explicación, ganancias que no se estabilizan, oportunidades que desaparecen, ingresos que vienen y se van, como si el dinero tuviera una puerta secreta por donde escapa. Pero la verdad es que no se escapa. Lo que ocurre es coherencia energética. Si una parte de ti rechaza la materia deja de acercarse. La buena noticia es que este patrón no es un error, es solo un desequilibrio. Aparece para que tú percibas que no hay contradicción entre luz y prosperidad, que la conciencia elevada no necesita abandonar la materia, necesita iluminarla. Cuando tú unes espíritu y materia, la abundancia vuelve a fluir naturalmente. Antes de seguir, deja un comentario compartiendo si alguna vez sentiste este conflicto interno entre espiritualidad y dinero. Tu percepción puede abrir caminos para otras personas que están pasando por lo mismo. Hay algo que pocas personas consideran cuando intentan entender por qué, incluso después de despertar espiritualmente, siguen experimentando bloqueos financieros. La memoria kármica. No como castigo, no como deuda moral, sino como un registro vibracional que atraviesa encarnaciones, experiencias, linajes y emociones no resueltas. Si el alma es eterna, también lo son los patrones que no fueron integrados. Y uno de los más comunes en almas despiertas es precisamente la escasez. Muchos seres que hoy están en un camino espiritual profundo han pasado por existencias dedicadas al servicio, al silencio, a la renuncia voluntaria, a la vida monástica. Han vivido como curanderos marginados, guías espirituales perseguidos, buscadores que eligieron el aislamiento para proteger su luz. Y en sus vidas pasadas, el dinero frecuentemente estaba asociado a corrupción, dominación, sufrimiento o desigualdad extrema. Así, dentro del campo energético, quedó registrada una sutileza, la idea de que cuanto menos tenga, más puro permanezco. Una memoria que no nació en esta vida, pero aún vibra en tu campo. Cuando un alma con este registro encarna nuevamente y despierta espiritualmente, esa memoria se activa. No se activa porque tú la elijas, sino porque tu vibración se eleva y al elevarse, ilumina lo que está guardado. Es como una habitación antigua que siempre estuvo cerrada. Cuando por fin enciendes la luz, ves el polvo. No lo creaste ahora, solo lo revelaste. Esa memoria kármica crea patrones peculiares. La persona siente una resistencia inexplicable a cobrar por su propio trabajo. Incluso,
cuando sabe que entrega valor. Siente incomodidad al recibir, como si algo dentro dijera que no merece tanto. Siente miedo de parecer ambiciosa. Siente que prosperar puede alejarla de su misión espiritual. Todo esto no es emocional, es vibracional. Es el alma intentando protegerte de un dolor que pertenece a otra época, otro cuerpo, otra historia. Estas memorias también pueden provenir de linajes familiares marcados por escasez extrema, guerras, pérdidas repentinas, pobreza estructural. Aunque tu vida actual sea diferente, el sistema nervioso hereda esa vibración. Y cada vez que intentas expandirte económicamente, surge una ecorrespuesta inconsciente. Tener es peligroso, tener atrae envidia, tener me expone, tener me separa. Ninguno de estos pensamientos pertenece al presente, pero siguen operando como si fueran verdad. Ese es el motivo por el que muchas personas espiritualmente despiertas sienten que algo tira hacia abajo cuando intentan prosperar. No es sabotaje, es lealtad kármica. Es una parte del alma que aún cree que vivir con poco es vivir con seguridad espiritual. Pero esto ya no corresponde a tu nivel de conciencia actual. Cuando tú entiendes esa memoria, algo cambia inmediatamente. No porque el karma desaparezca, sino porque la luz de la conciencia lo decodifica. Y cuando el patrón es decodificado, pierde autoridad vibracional. El dinero deja de ser visto como una amenaza y pasa a ser visto como una herramienta, una extensión natural de tu energía creativa. Reconocer esto es el primer paso para liberar el pacto silencioso con la escasez, que al liberar ese pacto, el flujo comienza a regresar, no con violencia, sino con suavidad, como un río que finalmente encuentra espacio para correr. Antes de continuar, deja un comentario compartiendo si esta idea de memoria kármica resuena contigo, o si ya sentiste que cargas un patrón que no parece ser solo tuyo. Tu reflexión puede abrir portales de conciencia para otros buscadores. Existe un punto en el camino espiritual en el que muchos despiertos comienzan a sentirse divididos internamente. Por un lado, existe el deseo legítimo de vivir con comodidad, tranquilidad financiera y libertad. Por otro, surge una voz sutil, casi imperceptible, que acusa, cuestiona, duda, reprime. Es la culpa vibracional, una distorsión energética que hace que el dinero parezca incompatible con la pureza espiritual. Una confusión entre intención e imagen, entre esencia y apariencia, que consume silenciosamente la prosperidad. La culpa vibracional aparece cuando la persona cree que prosperar puede hacerla parecer egoísta, materialista, menos espiritual o motivada por ambición personal. Y esa creencia se infiltra en el campo energético como una niebla fina, difícil de ver, pero lo suficientemente fuerte para bloquear la recepción. Porque la vibración de la culpa no atrae, repele, cierra, reduce el campo. Y cuando esto sucede, el universo responde con coherencia. Si tú vibras culpa al acercarte a la abundancia se aleja para no intensificar tu dolor interno. Este tipo de culpa nace de un equívoco profundo, la idea de que luz y materia son opuestos, de que espiritualidad es renuncia, de que humildad significa tener poco. Pero la humildad nunca fue pobreza. La humildad es presencia, coherencia, conciencia de que nada te pertenece porque tú eres parte del todo. Y desde ese lugar recibir no te contamina, te expande. La culpa vibracional también surge del miedo al juicio externo. Muchas personas espiritualmente despiertas temen que otros cuestionen su integridad si prosperan. Temen que digan, ¿cómo puede alguien tan espiritual hablar de dinero? O si gana bien debe haber perdido su luz. Este miedo al juicio activa un reflejo instintivo de autoprotección, disminuirse, esconderse, evitar prosperar para no atraer miradas. Es como si el alma redujera su propia grandeza para no provocar incomodidad en el mundo circundante. Pero cada vez que te encoges para caber en expectativas que no son tuyas, tu campo energético pierde potencia. Te desconectas de tu fuente creativa y el dinero,
que es solo energía circulando, deja de encontrar espacio para entrar. La culpa vibracional funciona como una puerta que intentas abrir con intención, pero que tus emociones mantienen cerrada. Por eso tantos despiertos dicen que manifiestan lo que quieren menos dinero. No es falta de habilidad, es un conflicto energético entre deseo y culpa, un hilo invisible tirando en direcciones opuestas. Cuando tú percibes que la culpa no es una señal de pureza, sino un residuo emocional de condicionamientos antiguos, algo cambia. La vibración se limpia, la energía se reorganiza y surge una comprensión más elevada. La abundancia no te aparta del camino espiritual. La abundancia te permite caminar con libertad en él. El alma no quiere que seas pobre, quiere que seas libre. Y la libertad siempre ha sido una expresión natural de la luz. Antes de seguir, deja un comentario compartiendo si ya sentiste esa culpa vibracional al pensar en prosperar. Tu honestidad puede ayudar a otros buscadores a reconocer el mismo patrón. Estas memorias también pueden provenir de linajes familiares marcados por escasez extrema, guerras, pérdidas repentinas, pobreza estructural. Aunque tu vida actual sea diferente, el sistema nervioso hereda esa vibración. Y cada vez que intentas expandirte económicamente, surge una ecorrespuesta inconsciente. Tener es peligroso, tener atrae envidia, tener me expone, tener me separa. Ninguno de estos pensamientos pertenece al presente, pero siguen operando como si fueran verdad. Ese es el motivo por el que muchas personas espiritualmente despiertas sienten que algo tira hacia abajo cuando intentan prosperar. No es sabotaje, es lealtad kármica. Es una parte del alma que aún cree que vivir con poco es vivir con seguridad espiritual. Pero esto ya no corresponde a tu nivel de conciencia actual. Cuando tú entiendes esa memoria, algo cambia inmediatamente. No porque el karma desaparezca, sino porque la luz de la conciencia lo decodifica. Y cuando el patrón es decodificado, pierde autoridad vibracional. El dinero deja de ser visto como una amenaza y pasa a ser visto como una herramienta, una extensión natural de tu energía creativa. Reconocer esto es el primer paso para liberar el pacto silencioso con la escasez. Que al liberar ese pacto, el flujo comienza a regresar, no con violencia, sino con suavidad, como un río que finalmente encuentra espacio para correr. Antes de continuar, deja un comentario compartiendo si esta idea de memoria kármica resuena contigo o si ya sentiste que cargas un patrón que no parece ser solo tuyo. Tu reflexión puede abrir portales de conciencia para otros buscadores. Existe un punto en el camino espiritual en el que muchos despiertos comienzan a sentirse divididos internamente. Por un lado, existe el deseo legítimo de vivir con comodidad, tranquilidad financiera y libertad. Por otro, surge una voz sutil, casi imperceptible, que acusa, cuestiona, duda, reprime. Es la culpa vibracional, una distorsión energética que hace que el dinero parezca incompatible con la pureza espiritual. Una confusión entre intención e imagen, entre esencia y apariencia, que consume silenciosamente la prosperidad. La culpa vibracional aparece cuando la persona cree que prosperar puede hacerla parecer egoísta, materialista, menos espiritual o motivada por ambición personal. Y esa creencia se infiltra en el campo energético como una niebla fina, difícil de ver, pero lo suficientemente fuerte para bloquear la recepción. Porque la vibración de la culpa no atrae, repele, cierra, reduce el campo. Y cuando esto sucede, el universo responde con coherencia. Si tú vibras culpa al acercarte a la abundancia se aleja para no intensificar tu dolor interno. Este tipo de culpa nace de un equívoco profundo, la idea de que luz y materia son opuestos, de que espiritualidad es renuncia, de que humildad significa tener poco. Pero la humildad nunca fue pobreza. La humildad es presencia, coherencia, conciencia de que nada te pertenece, porque tú eres parte del todo. Y desde ese lugar recibir no te contamina, te expande. La culpa vibracional
también surge del miedo al juicio externo. Muchas personas espiritualmente despiertas temen que otros cuestionen su integridad si prosperan. Temen que digan, ¿cómo puede alguien tan espiritual hablar de dinero? O si gana bien debe haber perdido su luz. Este miedo al juicio activa un reflejo instintivo de autoprotección, disminuirse, esconderse, evitar prosperar para no atraer miradas. Es como si el alma redujera su propia grandeza para no provocar incomodidad en el mundo circundante. Pero cada vez que te encoges para caber en expectativas que no son tuyas, tu campo energético pierde potencia. Te desconectas de tu fuente creativa y el dinero, que es solo energía circulando, deja de encontrar espacio para entrar. La culpa vibracional funciona como una puerta que intentas abrir con intención, pero que tus emociones mantienen cerrada. Por eso tantos despiertos dicen que manifiestan lo que quieren menos dinero. No es falta de habilidad, es un conflicto energético entre deseo y culpa, un hilo invisible tirando en direcciones opuestas. Cuando tú percibes que la culpa no es una señal de pureza, sino un residuo emocional de condicionamientos antiguos, algo cambia. La vibración se limpia, la energía se reorganiza y surge una comprensión más elevada. La abundancia no te aparta del camino espiritual. La abundancia te permite caminar con libertad en él. El alma no quiere que seas pobre, quiere que seas libre. Y la libertad siempre ha sido una expresión natural de la luz. Antes de seguir, deja un comentario compartiendo si ya sentiste esa culpa vibracional al pensar en prosperar. Tu honestidad puede ayudar a otros buscadores a reconocer el mismo patrón. Y cuando algo es reconocido, cambia de naturaleza. Lo que antes gobernaba en la oscuridad pierde poder cuando es expuesto a la luz de la conciencia. A partir de aquí, el camino no es luchar contra esos patrones, sino integrarlos. El alma no quiere que los rechaces, quiere que los transformes, porque el verdadero despertar no es escapar de la materia, es iluminarla, y eso incluye el dinero. Eso incluye el flujo financiero. Eso incluye la prosperidad que en realidad siempre estuvo intentando acercarse a ti. La abundancia no contradice tu luz, la expande. Te da espacio, te da tiempo, te da capacidad de crear, servir, aportar, sanar y expresar tu propósito sin miedo a sobrevivir. Prosperar no te aleja del camino espiritual, te permite caminarlo con firmeza, porque un espíritu libre no es aquel que renuncia al mundo, sino aquel que no depende de las ilusiones de él para brillar. La transformación de este patrón comienza con algo simple: dar permiso. Permiso para prosperar, permiso para recibir, permiso para ser visto, permiso para crecer, permiso para ocupar el espacio que tu conciencia ya conquistó. Y cuando se da ese permiso, el universo responde, el campo se abre, la vibración sube, la mente se expande, el cuerpo se relaja. El dinero fluye no como un fin, sino como una consecuencia natural del alineamiento entre espíritu y materia. Hoy, tú ya no eres la persona que empezó este video. Algo dentro de ti se reorganizó. Ahora tienes un mapa vibracional claro. Sabes dónde mirar, sabes qué sentir, sabes qué liberar. Y sobre todo, sabes que la prosperidad no está del lado opuesto de la espiritualidad, sino dentro del mismo movimiento de expansión de la conciencia. Antes de terminar, elige un pensamiento para llevar contigo. La verdadera riqueza no es algo que persigues, es algo que permites. Es la vibración que surge cuando entiendes que nada de lo que es tuyo por la conciencia puede ser negado por la materia. Si este contenido iluminó algo dentro de ti, sigue este canal. Aquí continuamos explorando los misterios de la conciencia, la energía y la manifestación con profundidad y verdad. Y para integrar aún más este proceso, deja un comentario abajo compartiendo lo que más resonó en ti. Tu voz puede ser el reflejo que otra alma necesitaba oír hoy.